Buenos días amigos, mi nombre es Daniel Serrano Álvarez, bienvenidos al canal del Profe Dani. Si tú solamente estás aquí para ver el tema de la ilustración, te recomiendo que avances hasta el minuto 2 de este video. De lo contrario, permíteme unos segundos para explicarte una situación. Como podrán darse cuenta amigos, ya el estudio cambió un poco. Por ejemplo, tengo un pizarrón. No lo voy a usar siempre, pero pues a veces lo usaré. Por ejemplo, el tema de hoy. ¿Por qué lo voy a usar en el tema de hoy? Porque el tema de la ilustración es muy complicado. ¿Sí? El tema de ilustración es muy amplio, es vasto. De hecho, es como el punto de llegada de todos los temas que hemos visto y es el punto de inflexión, el punto de quiebre para ver más adelante. Podrán ver que la edición es distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, verán que hay dos sombras, tengo una sombra acá y una sombra de este lado. Eso es porque conseguí otra lámpara. Entonces, pues está bien. Cuando consiga otra tercera lámpara, ya se va a ver todavía mejor. Pero denme chance. Este video, por cierto, va a durar más de 10 minutos, yo creo que unos 12 por ahí, porque el tema, neta, les juro que hay que explicarlo bien. Esto va a terminar siendo un caos, se los digo y se los juro y se los voy a cumplir. Por eso, yo les recomiendo ampliamente que consulten el material de apoyo. Chéquenlo. Es de qué es la ilustración, porque les va a ser de mucha ayuda, para que no se pierdan mientras está la explicación. Si quieren ahondar en los temas, yo les recomiendo comprar un pequeño libro que se llama Apuntes sobre la libertad. De hecho, aquí lo tengo. Este libro, escrito por Daniel Serrano Álvarez, que da la casualidad que soy yo, explica varios de los autores que vamos a checar el día de hoy de una forma súper breve, súper clara, súper concisa y que lo entienden, que es el chiste. Espero que eso sea suficiente para empezar con el tema, porque vamos a hacerlo de una vez. Por favor, chequen su esquemita, va a ser diferente el orden, pero básicamente es el mismo contenido. ¿Qué es la ilustración? A la ilustración vamos a checarla, vamos a tratar de entenderla como un movimiento. Es un movimiento de tres formas: social, político, cultural e intelectual. Cada uno de estos tres elementos tiene un background, o sea, tiene antecedentes que ya hemos visto. Sobre todo porque es como un contraejemplo. Está bien padre. Vimos el absolutismo, vimos cómo eran ciertos países, Inglaterra y Francia, y no fue coincidencia, porque vamos a ver nuevamente a Inglaterra y Francia. Pero vamos a ver como el contraejemplo de lo que eran. Por ejemplo, vamos al tema de Francia. Y esto lo voy a tomar acá en la parte de la razón. Van a ver por qué. En Francia había un chavo, bueno, un señor, un filósofo que se llamaba Descartes. Descartes era un tipo súper listo. Era súper listo. Y este señor fue un filósofo que funda una corriente filosófica que se conoce como racionalismo. ¿Qué tiene que ver eso con la ilustración? Muy sencillo. La ilustración toma este nombre porque plantea que es la luz de la razón la que le va a sacar del oscurantismo. Un oscurantismo debido a la ignorancia, debido a la opresión que vivía por el Estado toda la sociedad. Se pretende que sea la luz de la razón la que combata el oscurantismo dado sobre todo por la fe. No en un sentido de que la fe sea mala, no, sino en el sentido de que en esta época, digamos que lo cierto era una verdad divina. O sea, las cosas eran así porque Dios dice que así son y no la puedes criticar, no la puedes problematizar, nada de eso. Descartes dice que no es del todo cierto. Descartes se pone a analizar todo el conocimiento que él ha obtenido a lo largo de su vida y dice que está mal, que se debe replantear. Y se debe replantear basándose en el uso de la razón y en el uso de una cosa que se llama el método científico. El método científico vendría a ser lo que da pauta a la ciencia moderna, por ejemplo. Sobre todo, si tú estás planteando que la naturaleza en este caso se puede conocer a través de la razón, y aparte hay un cuate que se llama Newton, que hizo algo similar, que encontró en la naturaleza ciertas leyes, que de hecho son las leyes de Newton. ¿Y qué es eso? ¿Qué nos dice?
O sea, aparte de que fundamenta la física, nos está diciendo que la naturaleza se conoce a partir de leyes, no a partir de lo que te dice una revelación divina. Va a llegar otro señor que se llama Kant, que va a fundamentar la teoría de Newton en una parte epistemológica. Esta combinación entre la teoría y la epistemología va, junto a esta parte del uso del método científico, va a dar pauta a toda la filosofía positivista que se conoció durante el siglo XX. Sobre todo la primera mitad, que es la mitad interesante. Esa es la primera parte de la Ilustración. Es un movimiento que aboga por la razón, que le va a dar al hombre el sentido de la razón. Es decir, al estar la razón en el hombre, ya las cosas en la naturaleza y en el mundo no van a girar en torno a Dios, que es el que nos permite conocerles, sino en torno al hombre, porque en él existe la posibilidad del conocimiento. Esto vendría a ser una especie de ideas renacentistas. La Ilustración retoma muchas ideas de renacimiento. Permítame. En esta época de calor hay que mantenerse hidratados. En fin. Esa es una parte de la razón. Esa es la bandera de la Ilustración. De que ya no van a hacer las cosas solo porque alguien les dice, no, eso no se vale. Hay que hacer las cosas y creerlas porque hay una base racional. Eso es ciencia, por ejemplo. Y eso pasa de este lado. Eso va a hacer que el hombre, al ser el que tiene uso de razón, deje de ser solamente un adorno en el universo y que sea el hombre alrededor de lo que giran las cosas. Eso es una fundamentación de la Ilustración. El valor individual de cada persona. Es decir, el hombre vale algo. Si nos vamos a este lado de la libertad y la igualdad, tenemos que llegar a la figura de un señor que se llama John Locke. Ahora, si bien la Ilustración se basa parte del racionalismo, la Ilustración no surge en el racionalismo. ¿Por qué? Porque no surge en Francia, surge a partir de las ideas de John Locke en Inglaterra y a partir del tema que vimos en la clase pasada, que es la Revolución Gloriosa. Si tú sumas las ideas de Locke más el contexto de toda la Revolución Gloriosa, le vas a entender. Permítanme explicar. John Locke, bueno, son dos partes. Una es la parte filosófica epistemológica. John Locke plantea que la forma de conocer el mundo no es a partir de la razón, sino a partir de las experiencias, y eso es algo que se llama empirismo. Él, Berkeley y algunos otros, Hume, por ejemplo, son filósofos como los tres empiristas, ¿no? De este lado, en cuanto a racionalismo, también son tres, que son Leibniz, que son Baruch Spinoza, y este cuate, que es Descartes. Son como 3 y 3 genios todos, ¿eh? Pero bueno, Kant les va a decir, cálmense, yo arreglo la bronca. Luego lo veremos, pero bueno. En este caso, ¿qué tiene que ver Locke? Locke tiene algo muy importante que decir, porque él va a plantear desde la política ciertos aspectos que se fundamentan en el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Bueno, para que lo entiendan prácticamente así súper rápido, el liberalismo es esta corriente política que se fundamenta en las ideas de Locke. Bueno, de un tipo, hay muchos tipos de liberalismo, pero el que vamos a ver ahorita es un tipo de liberalismo que apela al ejercicio de la libertad individual, del hecho de que todos somos iguales ante la ley, y del hecho de que el papel del Estado no tiene que ser de coerción, no es de dominio, es de regular. Tiene que regular la sociedad. Permítanme explicárselos de esta manera. Locke va a plantear que el ser humano, es decir, el individuo, no tiene que ir necesariamente por el yugo del Estado. ¿Por qué lo va a ver así? Porque él es de Inglaterra. Y si ustedes recuerdan, en Inglaterra, a diferencia de Francia, de donde era Descartes, en Inglaterra hay un movimiento, una forma de gobierno que se llama monarquía. Sí, parlamentaria. No es absoluta. Al haber un parlamento, están aquí hablando de una división de poderes, algo que existe hasta nuestros días. Bueno, Locke es uno de los principales defensores de esa división de poderes. Y él lo está planteando de esta manera. Hay un rey y hay un parlamento.
Esto va a servir para que el poder del rey no sea absoluto, no, sino limitado a la voz del parlamento. Ahora, entonces, ¿qué va a hacer el rey, según Locke? O bueno, el soberano, que es la palabra correcta. Va a decir, no, pues no hay bronca. O sea, el Estado no va a ser solamente esto. El Estado es como todos juntos. Y el Estado lo que debe hacer es no preocuparse solo por sus intereses propios. No. Lo que debe de hacer el Estado es preocuparse por los intereses del hombre, los intereses del individuo. ¿Como qué? Por ejemplo, la libertad individual. ¿Sí? Entre otras cosas, por ejemplo, la soberanía individual. La soberanía es también una cuestión que defiende Locke, en el sentido de que la soberanía no reside en el Estado. No, no es el Estado. Es el hombre, es el pueblo, es el individuo el que es el soberano, porque él es el que elige a su Estado. Ahorita. Ahora, si el rey no va a tener un poder absoluto, ni tampoco el parlamento, porque vamos a partir de que la soberanía reside en el hombre. Es decir, la soberanía es una cuestión que se llama soberanía popular. Es decir, todos somos iguales. Todos. El hombre, el rey, los integrantes del parlamento, todos son iguales. Y esa es una de las ideas fundamentales de la Ilustración. Que todos somos iguales. ¿Ante qué? Ante la ley. Eso es algo que se llama igualdad formal. Algo que existe hasta nuestros días. Y aparte, lo que está planteando Locke es que el Estado debe de garantizar el libre ejercicio de nuestras potencialidades como humano. Es decir, el Estado no está ahí para coercionarnos, no, sino para luchar por nosotros. Luchar por nosotros y por algo que nos pertenece, que es... Ay, ya no cae. Bueno, que son, y también lo plantean a partir de la ley, los derechos. El ser humano tiene derechos y hay que respetarlos. Y entre esos derechos, por ejemplo, entre las garantías y todas estas cuestiones que tenemos, por ejemplo, se encuentra la libertad. La libertad es un derecho fundamental para el pensamiento ilustrado. Debemos de ser libres. Y solamente la razón podría hacernos así, eso diría Kant en algún momento. Por ejemplo, diría Rousseau, que solo la educación nos hace libres. Permítanme. Ahora, ¿vamos a deshacernos del Estado? No. El Estado es útil. O sea, el Estado no lo es todo. El Estado tiene una función. Su función es la de regular. ¿Por qué? Hay otra cosa que se llaman teorías contractuales. Breve. Las teorías contractuales. Las teorías contractuales lo que plantean es algo bien fácil, es algo bien bonito. Que existe un derecho natural y existe un derecho civil. ¿Sí? Y que la evolución de estos viene a partir de la evolución del estado natural al estado civil. Y que el Estado lo que sirve es regular, es para regular las interacciones, para que exista cierta armonía social. O sea, la gente podría vivir sin Estado, pero el Estado sirve para eso. O sea, el Estado le sirve a las personas. Eso es algo que plantean las teorías contractuales. Y hay muchas formas de plantearlas. Una, si bien es Locke, hay otra, por ejemplo, de Hobbes, Thomas Hobbes, que plantea que el soberano sigue siendo el que tiene el poder. Pero esa es una sola persona que debe de gobernar como un leviatán. Otra, que lo plantea Rousseau, es que la soberanía reside nuevamente en el pueblo, como lo plantea Locke. ¿Qué es lo importante acá? Que entonces la sociedad no está organizada de esa manera por una cuestión dogmática. Es decir, no es así porque las cosas tengan que ser así a fuerzas, no, sino que las cosas están organizadas así porque la gente, el individuo, el hombre, tiene la libertad y eligió una estructura social de esa manera. Es decir, el hombre lo decidió. No es algo que sea porque sí. Es decir, esto va en contra de la ley del absolutismo. En el sentido de que el absolutismo te decía, ¿sabes qué? Las cosas son así porque así deben de ser.
Y así yo, rey, lo digo y así van a ser. ¿Por qué? Porque yo estoy investido del poder de Dios, de la figura de Dios, y así las cosas van a ser. No, en este caso no. Aquí hay un derecho a la libertad de elegir, una situación de igualdad formal, y todo es a partir de que usamos nuestra razón para pensar, para descubrir el mundo. Ahora, ¿cuál fue la gota que derrama el vaso, por así decirlo? Bueno, si ustedes toman todas estas ideas que llegan a Francia y que no solamente van a llegar las ideas de la Ilustración, sumadas al racionalismo, sino que aparte van a llegar las ideas del liberalismo, pero en un sentido político y económico. Ahí es donde todo queda así como presto, así listo para que se detone la Revolución Francesa. ¿Por qué? Pues es bien fácil. Porque el liberalismo económico le va a quitar lo último que le queda al Estado, que es el control económico. El liberalismo económico diría, entre otras cosas, que por ejemplo el Estado no es necesario para someter, sino solo para regular. Y eso a veces, porque hay una mano invisible que regula las relaciones del Estado. Y eso lo dice otro inglés, que se llama Adam Smith. Pero bueno, la reflexión es lo importante. Si tú llegas y te preguntas, ¿quién es el soberano? O sea, si tú llegas a la Francia del siglo XV, XVI, y ¿quién es el soberano? No, pues es el rey. ¿Va? Pero ahora, con todo este planteamiento, la gente puede preguntar, ¿qué tal si la soberanía recae en nosotros? ¿Por qué el rey sigue gobernando? ¿Qué es lo único que mantiene al rey en su poder? La fuerza. La fuerza militar es lo que lo mantiene en su lugar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues muy sencillo. Con los ideales de la Ilustración se detona la Revolución Francesa. Ese tema lo vamos a ver dentro de 2 videos. El siguiente video va a ser la independencia de las 13 colonias y después ya entramos con la Revolución Francesa. No se les olvide lo que vimos acá, porque esto les va a ser de mucha ayuda. Mi nombre es Daniel Serna Álvarez, este es mi canal Profe Dani y el tema de hoy fue la Revolución Francesa. Ah, no es cierto, eso es el que sigue. El tema de hoy fue ¿qué es la Ilustración? Me puse nervioso porque voy a hacer una pequeña promoción. Si ustedes ven aquí abajo, está el canal el link de mi página en Facebook. A la primera personita que me mande un video, perdón, una SS, captura de pantalla, no me acuerdo cómo se pronuncia en inglés, que me mande una captura de pantalla de que compartió el video y la página y me diga, yo quiero tu libro, que es este, se los voy a regalar. Bueno, a los primeros 3, para que vean, a los primeros 3. Pero me deben de mandar ese mensaje a mi página de Facebook. La página oficial, no a mi perfil personal, a la página oficial. ¿Sale? Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que lo hagan. Ya anunciaré después a los ganadores y espero que les haya entendido. Que le hayan entendido, perdón, a esto. Chéquense cómo quedó. Adiós.